Nos han comercializado por muchísimos años esa estampa de un par de insurgentes que habitaban con austeridad, pernoctando en redes, ingiriendo granos básicos junto a la masa. La realidad que jamás se relata resulta ser la siguiente. Mientras tú hacías fila bajo el clima tropical con tu documento de suministro, aguardando un trozo de masa, el caudillo nadaba entre cetáceos en su dominio privado, y el insurgente dictaba decretos de muerte desde el balcón de una propiedad frente al océano. En la actualidad, expondré el catálogo íntegro de los inmuebles sustraídos, los cronógrafos costosos, las amantes ocultas y los descendientes que la cúpula silenció por 5 décadas. Visualiza por un instante que te ubicas frente a un palacete estilizado en esa costa, a escasos kilómetros de la capital. Durante el inicio de 1959, el ambiente desprende fragancia a salitre y vientos marinos. Las palmas oscilan levemente en el interior dentro de una estancia con panorama al mar. El combatiente descansa en un lecho inmenso, tras lo que califica como un ataque bronquial agudo. Pero aquí surge lo inverosímil. Dicho hogar no le pertenecía. No lo adquirió, no lo recibió, lo confiscó. O dicho de otra forma, la oficina de incautaciones se lo otorgó luego de que su legítimo propietario escapara de la isla con lo puesto. ¿Quién era aquel dueño? Un oficial de aduana de apellido específico que laboraba para el anterior gobierno. ¿Y quién edificó ese conjunto de 400 residencias? Un técnico petrolífero foráneo llamado de tal forma que puso capital cuantioso creando el primer club de campo de la región en Continúa Conmigo. Pues, lo ocurrido en dicha estancia no consistió meramente en reposo. Aquella zona no representaba un sanatorio. Era el sector más opulento de la capital. Poseía su centro religioso, su propia sala de cine, su embarcadero con botes en el inversor original. Había fallecido poco antes de la sublevación. Sus descendientes, todos criados en la isla, fueron privados de sus bienes y desterrados. Las residencias quedaron deshabitadas, y entonces arribaron los rebeldes. El combatiente seleccionó una de las mejores, la que fuera del oficial previo, desde aquel mirador con vista oceánica donde supuestamente sanaba de sus pulmones. El individuo no reposaba, operaba, pero no en clínicas o colegios. Operaba estructurando el futuro sistema de control de la nación en inicios de aquel año. Poco después de instalarse en la finca, el individuo redacta una misiva a un diario oficial. Sostiene que su remuneración es mínima, que no le permite costear una vivienda digna para sus colaboradores y que por tal motivo, la administración le proveyó esa quinta. Justifica su permanencia, alegando que su dolencia no surgió en centros de ocio, sino laborando más allá de sus capacidades por la causa. Suena ético, ¿cierto? Ahora, sitúate en la posición de los hijos del inversor. Ellos nacieron allí. Aquella era su patria. Su progenitor edificó esas viviendas con ahorro particular, y de pronto todo fue sustraído porque el nuevo mando dictaminó que los bienes privados ahora eran del colectivo. No obstante, el ciudadano común jamás habitó allí, solamente los jerarcas. Y en este punto detente, pues esta es la información que los textos escolares ignoran. En aquel mismo periodo se diseñó allí la normativa de tierras. ¿Quiénes asistieron? Los líderes principales y diversos integrantes de la facción radical. A las citas eran discretas. El máximo jefe arribaba por aire o en vehículos oscuros siempre bajo la luna. Según analistas externos, fue en esos encuentros herméticos donde se fraguó el control civil, no en sedes ministeriales, ni en despachos públicos, sino en una estancia usurpada frente al mar, con refrigeración, mientras afuera el ciudadano festejaba sin sospechar el destino. Pero lo más contundente todavía no se expone. El clérigo de la penitenciaría fue observador de múltiples ejecuciones en aquel semestre inicial. En sus memorias sostuvo que el guerrillero encabezaba el tribunal y que jamás
revocó una condena de muerte. Los datos cambian según quien los cuente, algunos reportan cientos de casos verificados. Lo innegable es que el individuo ratificaba esas muertes mientras residía con lujos. Así que recrea la situación bajo el sol. Él está en la terraza de la quinta, con vista al azul, habano en mano, analizando expedientes de castigo. Por la noche, el jefe llega para pactar el rumbo y al alba, en los muros de la fortaleza, impactan los proyectiles en los sentenciados, mientras el líder inhalaba el aire marino en un palacio de diseño. Los familiares de los fallecidos lloraban en zonas sin luz. Y eso, para una nación que acababa de derrocar un mando previo prometiendo equidad, es un indicio tajante de que todo estaba corrompido desde el origen. La interrogante es: ¿cómo explicaba el individuo tal incongruencia? Fácilan alegaba que su estado de salud era crítico y requería ese sitio. Pero las pruebas indican lo contrario. Durante aquel tiempo, no solo laboraba, sino que recibía visitas. Una de ellas era una joven insurgente con quien mantenía un idilio, mientras seguía unido a su cónyuge extranjera. Poco después del divorcio, se unieron formalmente. ¿Y sabes dónde celebraron? En la misma finca usurpada. Prosigamos, pues ahora avanzaremos en el tiempo, pero no en la falta de ética. Años después, el individuo ya no reside en la costa, ahora es jefe de producción y requiere un hogar en la capital. Le entregan un piso sencillo. No. Le conceden un palacio en el sector más aristocrático de la ciudad. Una estructura de 2 niveles, tonalidades claras, con flores en el patio y un estilo que hoy sería histórico. Se desconoce su origen exacto por la eliminación de archivos ANSE. Sabe que era de una familia acomodada que huyó y que el individuo habitó allí con sus descendientes hasta que se marchó al extranjero. Hoy ese sitio es un centro cultural bajo el mando de su viuda. Si accedes, verás su despacho intacto, su mobiliario, sus objetos personales y arte de estilo foráneo. Todo parece modesto, pero hay un dato que te hará reflexionar. Anaquil Anno, el ciudadano ya padecía la restricción de víveres. El sistema de cartillas que limitaba la comida se instauró entonces. Así que, mientras una mujer en el centro de la ciudad esperaba horas por una porción mínima de alimento, en la mansión del jefe en el barrio exclusivo arribaban suministros de calidad superior, porque se decía que el individuo no podía prescindir de sus costumbres culinarias y el mando garantizaba su abundancia. ¿Ves la contradicción? El mismo sujeto que escribía sobre la superación de los deseos materiales residía en un palacio con empleados serviles. Su esposa no realizaba labores domésticas. Había gente contratada para ello. Los infantes tenían tutores y en la despensa jamás faltaban productos importados que el ciudadano de a pie ni siquiera conocía. Pero ahora entramos en la zona sombría. Si crees que aquello era hipocresía leve, espera a conocer el patrimonio oculto del máximo jefe en su custodio personal durante casi 2 décadas. Al escapar, reveló detalles que por mucho tiempo fueron solo susurros en las calles. Expuso algo que parece irreal. Así se denominaba la residencia central, situada al oeste, construida sobre un antiguo club social. Un terreno inmenso que no figuraba en planos, protegido por un anillo de seguridad total. Imagina que te alejas de la casa previa y te diriges a la periferia costera. Allí, tras murallas y guardias, se halla el complejo secreto que contenía áreas de cultivo exótico, cocineros permanentes y mantenimiento constante. Una zona deportiva donde el jefe jugaba partidos que ganaba siempre por temor de los rivales, en un hospital propio con personal listo para cualquier contingencia médica, una sala cinematográfica y hasta un salón de recreo instalado por su círculo íntimo. Pero lo más increíble era el control del ganado.
Cada pariente poseía su propia red identificada. El producto lácteo llegaba con marcas específicas. El jefe consumía de la unidad coincidente con su número deportivo. Decía poder distinguir la calidad exacta del producto. Esto no es una broma, es el relato probado de quien estuvo allí. Piénsalo. Mientras el ciudadano recibía una ración ínfima de lácteo diluido, el líder disponía de un establo de élite. Incluso intentaba modificar la genética animal para lograr récords de producción, algo que le fascinaba a pero sí, ¿eso te parece excesivo? Conoce el islote privado. Es la joya secreta del mando por décadas. Es un territorio aislado frente a la costa sur, un paraíso de arena y agua clara que pertenecía únicamente al jefe, no al Estado. Se dice que lo halló. Tras un conflicto bélico, ordenó desalojar al encargado del faro y lo convirtió en zona restringida. Años después, se coordinó la edificación de las villas. Los operarios llegaban en naves aéreas y tenían prohibido dar detalles en C. Construyó una residencia principal con vista al mar, un puerto para el yate de lujo, albercas, estanques de fauna marina y pistas de aterrizaje, todo con energía propia, y servicios para invitados de alto nivel. Esto sucedía mientras en las ciudades la gente habitaba hogares de ruidos con cortes de luz. El navío que usaba era un presente de un líder aliado extranjero. Poseía motores potentes, maderas preciosas y una bodega con licores de marca premium. Analiza el conjunto. Mientras el líder navegaba hacia su isla con allegados, el ciudadano tenía prohibido poseer embarcaciones. La pesca era un privilegio estatal. Los productos del mar eran para venta externa, no para el plato local. Consumir ilegalmente traía cárcel, pero el jefe y sus amigos disfrutaban banquetes de marisco cada semana. Entre los invitados había literatos famosos, empresarios, extranjeros y políticos de otras naciones, todos gozando del Edén, del líder que predicaba la igualdad. No hay fotos públicas de ese sitio, solo registros satelitales. El único con permiso para retratar era su empleado directo. El misterio servía para no destruir el mito del líder humilde, y no olvidemos los relojes, los mismos que atacaban. El lujo tenían fijación por los Rolex. El guerrillero fue captado siempre con modelos de alta gama. Se dice que el jefe se los obsequió al subir de rango. Al ser detenido en su última misión, portaba 2 piezas de valor incalculable. Una era propia y otra de un compañero caído. El captor se quedó con uno como trofeo. Es un objeto que hoy valdría fortunas en subastas internacionales. El reloj de un emblema rebelde en manos de un agente enemigo. Y el máximo jefe no se quedaba atrás. Usaba 2 relojes simultáneos en Moscú. Decía que era por precisión militar o por tener 2 horarios distintos. A la ironía de criticar al capital. Portando lujo suizo es inmensa. Incluso el deporte los delató. Jugaron golf en el 59 solo para burlarse de un mandatario extranjero que los ignoró. Las imágenes son extrañas. Con uniformes y armas en el campo de juego. El guerrillero sabía jugar por su juventud en un club social. El jefe no tenía idea y perdió estrepitosamente, furioso por la derrota ante su subordinado. Poco después, prohibió el deporte en la isla, llamándolo burgués, y convirtió los campos en bases militares. La ironía final es que uno de sus hijos se volvió un golfista de élite. La familia siempre habitó una realidad distinta. Detrás de la fachada había una red de relaciones y descendientes ocultos. El guerrillero tuvo un hijo no reconocido oficialmente que el mando intentó borrar de la memoria. Se supo por rumores populares. El joven se enteró de adulto y hoy vive con sencillez. Admitir su existencia dañaba la imagen del hombre perfecto, y el máximo jefe tenía una familia entera bajo llave. Su esposa y 5 hijos no fueron públicos por 40 años. Residían en el complejo privado, con educación
y productos de élite, invisibles para el pueblo. Solo aparecieron tras su deceso. A la historia de sus amantes también es reveladora, como la joven alemana que habitó la suite más cara de la ciudad con cargo al erario, mientras la gente carecía de lo básico. Champagne y lujos pagados por el Estado para el placer del líder. Cuando el romance acabó, la borraron de la historia. Al final, el sistema de racionamiento que asfixia al pueblo desde hace 60 años nunca aplicó para ellos. Mientras la familia del jefe vacaciona en yates por el mundo y presume lujos en redes sociales burlándose de la escasez, el ciudadano sobrevive con lo mínimo. El patrimonio del líder se estimó en cientos de millones. Producto del control absoluto, la revolución se transformó en una herencia de privilegios donde el discurso de igualdad fue solo la herramienta para mantener un estilo de vida monárquico. Frente a un mar de carencias, en las crónicas oficiales aseguran que el proceso cubano constituyó una gesta emancipadora frente a la hegemonía extranjera, pintando a sus líderes principales como paladines de la equidad comunitaria y el bienestar social. No obstante, analiza el asunto con detenimiento. Un individuo decretó la expropiación de los bienes legítimos de terceros. Alguien optó por residir en palacetes de lujo mientras la gente común aguardaba largas horas bajo el sol por un poco de sustento básico. Un sujeto edificó una fortaleza con fondos estatales y la transformó en su feudo particular para su disfrute personal. Cierto personaje adquirió cronógrafos suizos de alta gama mientras vetaba el uso de divisas extranjeras al ciudadano promedio. Alguien erigió un Edén exclusivo con fauna marina y locales de ocio flotantes, mientras pregonaba ante las masas que la opulencia traicionaba los valores de la causa. No hubo quien procreó descendientes en la sombra y los mantuvo silenciados por muchísimos años. Un individuo practicó ese deporte de élite. Fue derrotado y clausuró todos los clubes de la nación por pura soberbia y rencor personal. ¿Acaso surgió esto por culpa de potencias externas? ¿Fue obra del espionaje foráneo o de las sanciones económicas internacionales? ¿O se trató meramente de dos sujetos que hallaron que gobernar apelando a las masas resulta bastante más sencillo y gratificante que distribuir verdaderamente esa autoridad con la sociedad civil? Expresa tu opinión debajo, puesto que este es el diálogo que el mando actual desea evitar a toda costa. Continuemos ahora con el cierre final de este análisis.